Bueno, entonces tenemos en este ejercicio un motor compuesto. Recordemos que el motor compuesto puede funcionar como compuesto acumulativo o como compuesto diferencial. Que cuando funciona como compuesto acumulativo es porque los campos se están sumando. El motor compuesto tiene un circuito de campo en paralelo y tiene un circuito de campo en serie. Y puede tener que los dos circuitos de campo se estén adicionando en el caso del motor compuesto acumulativo o el caso en el cual el campo generado en el circuito de serie se reste con el campo generado en el circuito de paralelo, en donde funcionaría como un motor compuesto diferencial. Para distinguirlos se emplea la notación, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un motor compuesto acumulativo, el terminal punteado debe estar acá y el terminal punteado se ubica en esa posición. Entonces estaríamos hablando de un motor compuesto acumulativo. Y si por el contrario el terminal punteado se encontrase en el otro extremo, el devanado serie, pues estaríamos hablando de que la máquina es un compuesto diferencial, es decir, que en ocasiones ni siquiera nos van a decir si es un compuesto acumulativo o es un compuesto diferencial. Por los terminales punteados nosotros podemos identificar de qué forma está funcionando dicho motor compuesto. Adicional a ello, nos dan las características generales, nos dicen que es una máquina de 100 caballos que funciona a 250 voltios. Fíjense que únicamente nos dan los parámetros de la resistencia de armadura y la resistencia a serie, que son de 0,04 ohmios. Aparte de eso, nos dan el número de vueltas, nos dicen que el devanado en derivación tiene 1000 vueltas y que el devanado serie tiene 3 vueltas por polo. Entonces, 3 vueltas. Aparte de lo que nos dicen, nos dan la curva de magnetización. Dice, bueno, esta máquina se puede observar en la figura en vacío. El resistor de campo se ajusta para que el motor gire a 1200 revoluciones por minuto. Se puede despreciar las pérdidas de núcleo mecánicas y misceláneas. Es decir, que lo que nos dicen al final es que en este caso, en el circuito en derivación se agregó una resistencia ajustable y esta se modificó. Recordemos que en este caso la gráfica de corriente versus FEN la tenemos a 1200 revoluciones por minuto, es decir, coincide con lo que tenemos acá, ¿no? En el enunciado A nos piden determinar la corriente de campo en derivación de la máquina en vacío. Entonces acá hay un detalle, ¿no? El detalle es que del modelo nosotros no tenemos el valor de RF ni el valor de la resistencia ajustable, pero sí sabemos que la máquina está funcionando a una velocidad de 1200 revoluciones por minuto. Aparte de eso, también sabemos que la máquina se encuentra funcionando en vacío, es decir, que no existe carga y como se están despreciando las pérdidas mecánicas y misceláneas, eso causaría que la corriente de armadura fuese cero. Si la corriente de armadura es cero, entonces vamos a tener que cuando planteemos el LBK, que nos describe el funcionamiento de la máquina, nos quedaría de qué forma. Entonces nos va a quedar que la FEN inducida es igual al voltaje de entrada, ¿no? Porque nos va a quedar el voltaje de entrada igual a la corriente de armadura de RA más RS, al igual que en el caso anterior, más la FEN inducida. Pero como la corriente de armadura es cero, este término no estaría y nos quedaría entonces que la FEN inducida va a ser igual al voltaje de la fuente, es decir, 250 voltios. Y con la condición de 250 voltios, que es el valor de la FEN, podemos determinar la corriente de campo. ¿De qué forma? Entonces recordemos que la curva de magnetización nos está relacionando voltaje con respecto a corriente de campo. Es decir, que si buscamos una FEN de 250 voltios a una velocidad de 1250
de 1200 revoluciones por minuto, tendríamos el valor de la corriente. Entonces a 250 voltios en la curva de 1200 revoluciones por minuto, tenemos que la corriente de campo para esta situación es de 5 amperios. Entonces la corriente de campo, que la voy a dibujar con un asterisco, es de 5 amperios. Recordemos que como es un circuito en derivación, la corriente de campo pues tiene un tratamiento especial, ¿no? Al final, cuando mirábamos las expresiones del motor en derivación, teníamos que la fuerza neta era igual a la fuerza del circuito en paralelo más la fuerza del circuito en serie, que este término en realidad era positivo o negativo, positivo si es compuesto acumulativo, negativo si es compuesto diferencial, y a ese término también podemos restarle la fuerza de la reacción de la armadura. En este caso, como tiene compensación, este término es cero y nos va a quedar básicamente que la fuerza neta va a ser igual a la fuerza en serie, que se puede calcular como el número de vueltas del devanado serie por la corriente serie, qué pena, en paralelo, ¿no? El número de vueltas del devanado en paralelo por la corriente en paralelo más menos la corriente, número de vueltas en serie por la corriente en serie, ¿no? De esta expresión, entonces, se puede dividir en NF y nos quedaría la fuerza neta dividido en NF es igual a la corriente de campo en paralelo más menos el número de vueltas en serie sobre el número de vueltas del campo en paralelo por la corriente en serie. Y este término, porque al final es una fuerza magnetomotriz dividido en un número de vueltas, se expresa como eh, la corriente de campo eficaz y se dibuja con un asterisco, ¿no? Y se puede determinar como la corriente de campo más menos el número de vueltas en serie sobre el número de vueltas en paralelo por la corriente serie. Y esa es la expresión que conocíamos que nos relaciona la corriente de campo en esta situación. Entonces, como tenemos que la corriente serie es cero, entonces esta corriente eficaz es aproximadamente la corriente de campo en paralelo. Entonces, bajo ese análisis y bajo esa igualdad ya tendríamos la solución de la respuesta número uno, porque la corriente de campo del circuito en paralelo, que es lo que nos están preguntando en el enunciado A, es de 5 amperios. Bueno, en el segundo, en el enunciado B, entonces en el enunciado B nos dicen que el motor funciona como un compuesto acumulativo y que la corriente de armadura es de 200 amperios. Entonces tenemos que ahora la corriente de armadura es de 200 amperios y que el motor funciona como un compuesto acumulativo. En este caso, pues la relación de la FEN la podemos calcular directamente con el mismo LBK que planteamos en el ejercicio anterior, es decir, despejando tendríamos que la FEN 2 con la que está funcionando la máquina sería entonces el voltaje de entrada menos la corriente de armadura por RA más RS. Y eso nos va a quedar igual a 250 menos la corriente de armadura, que serían 200 por la sumatoria de estas dos resistencias, que es 0.04 ohmios. 0.04 ohmios. Y eso nos daría el valor de la FEN con la que está funcionando, que es de 242 voltios mediano. Faltaría entonces determinar las condiciones de funcionamiento, pero recordemos que en este caso el circuito de serie sí está funcionando, es decir, se debe determinar las características o la corriente del circuito de campo para realizar dicha corrección, ¿no? Entonces recordemos que en este caso el motor está funcionando como un motor compuesto acumulativo, es decir, que el valor de la corriente se debe sumar. Nos va a quedar reemplazando los valores
eh, recordemos que la corriente del circuito de campo en derivación no va a cambiar por cuanto el voltaje no se ha modificado, es decir, que vamos a seguir teniendo que la corriente del campo en paralelo serían 5 amperios más el número de vueltas en serie, que serían 3 vueltas, dividido en el número de vueltas de el devanado de campo, que serían en paralelo, que serían 1000 vueltas, por la corriente que está circulando en el circuito serie, que es la misma corriente de armadura y que es igual a 200 amperios para el inciso B. Y eso nos daría que dicha corriente en el circuito de campo es de ¿cuánto? 5,6 amperios. Me da. Y entonces, lo mismo que en el ejercicio anterior, o sea, con el circuito de campo, encontramos las condiciones iniciales. Entonces, tenemos la corriente de campo, sabemos que la velocidad con la que está tomada dicha gráfica es 1200 revoluciones por minuto y nos faltaría determinar el valor de la fe. El valor de la fe lo podemos determinar con la corriente de campo. En este caso, lo que tendríamos que hacer es buscar el valor de 5.6. 5.6 estaría aproximadamente por acá y digamos que la... Y bastaría entonces con realizar la corrección, es decir, emplear la misma ecuación que hemos venido empleando, ¿no? En donde tendríamos el valor de la fe en 2, que fue el que calculamos con la que está funcionando 242 voltios, dividido en la fe en 1, que serían 260 voltios, por la velocidad que sería de 1200 revoluciones por minuto. Y eso nos daría el valor de la velocidad 2, ¿no? Que para este caso me está dando a mí de 1116,92. Si está funcionando con el punteado acá y el punteado en este terminal, es porque los campos se están restando y es un compuesto diferencial que es lo que vamos a hacer en el caso C. Bueno, entonces vamos a mirar el compuesto diferencial en donde los terminales punteados son ahora los que están en color púrpura, ¿no? Y entonces tenemos que el LBK no va a cambiar, es decir, al final están funcionando con la misma corriente, es decir, que la FEN 2 es de 242 voltios y lo único que está cambiando entonces son las condiciones de campo, ¿no? ¿Y en qué está cambiando? Entonces se está cambiando que los campos no se están construyendo, sino que se están destruyendo. Y eso sería entonces igual a que el signo en este caso sería negativo. Y lo que se está haciendo no es una suma, sino que es una resta. Y entonces en este caso el valor de la corriente de campo sería de 4,4 amperios, ¿no? Sería, esto va a 0.6. Y entonces lo que tendríamos que hacer es irnos a la gráfica y con el valor de 4,4, acá tenemos una línea aproximadamente en 4,3, en 4,4 encontrar el valor de la fe. Bueno, entonces decíamos que con el valor de 4,4 encontramos el valor de la FEN
y en la gráfica era aproximadamente 235 voltios, ¿no? Y entonces con este valor pues realizamos nuevamente la corrección para determinar la velocidad. Entonces tenemos que la FEN 2 continúa siendo 242 voltios dividido en la FEN 1 que sería 235 voltios por la velocidad que es de 1200 revoluciones por minuto, y esto nos daría la velocidad con la que está funcionando la máquina. A mí me da 1235. Y entonces aquí fíjense que la diferencia entre los dos es si es compuesto acumulativo o compuesto diferencial. Entonces en el primer caso, en la parte superior, es acumulativo. Entonces recordemos cómo es el funcionamiento del motor compuesto acumulativo. Entonces acá tengo la gráfica que lo relaciona. Tenemos que este era el motor serie, ¿no? Entonces al final únicamente con el circuito de campo en serie, el problema es que con torques relativamente bajos, la velocidad es muy elevada. Tiene una buena respuesta al par, en este caso. La otra máquina que hemos estado analizando es el motor en derivación, que tiene un circuito de campo en paralelo, y que la principal desventaja es que cuando la corriente de armadura aumenta significativamente, pues tiene el problema que el comportamiento de la máquina es no lineal, que tiende a reducirse el flujo y por ende modifica las condiciones de torque máximo. En este caso tenemos el motor compuesto acumulativo que tiene lo mejor de los dos, es decir, tiene un circuito de campo en serie y tiene un circuito de campo en paralelo. Es una combinación de las dos aplicaciones de circuitos de campo, y pues tiene una curva intermedia en donde el campo aumenta conforme a que también aumente, en este caso, la corriente que circula en la armadura. Es decir, que no tiene el problema del motor en derivación. El otro caso que estamos analizando es el motor compuesto diferencial, que tiene el detalle que como los campos se destruyen en el diferencial, como los campos se destruyen, entonces en la medida en la que la máquina aumente la corriente de la armadura, es decir, que el torque inducido aumente, pues la velocidad va a tender a aumentar porque existe un debilitamiento del flujo. Recordemos que nosotros analizamos los efectos del debilitamiento del flujo debido a que la velocidad se calcula como Kφ por la velocidad del rotor, en donde si despejamos este término, la velocidad se puede calcular como la Fn inducida dividido en el parámetro Kφ, en donde si Kφ se reduce, va a suceder que la velocidad va a tender a aumentar, ¿no? Y aumentar significativamente, que es lo que sucede en el motor compuesto diferencial.